solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Ahora debo decir lo siguiente. Nosotros hablamos habitualmente de la Barquita, hablamos de las márgenes orientales y occidentales del río Sama e Isabela. Hablamos de eso porque lo vemos todos los días, pero ahí no se ha ahogado una persona en los últimos 10 años como fruto de un evento de esta naturaleza. Ahí se ahogan la gente que se van a bañar cuando tiene un accidente, que un viraje de una yola. No. Ahí en los últimos 10 años no se ha ahogado una persona. ¿Por qué? Porque los eventos en esa zona son eventos progresivos, las aguas son mansas, ahí no hay corriente que arrastre a nadie. Entonces la gente se sienta a la orilla de su casa cuando el río, que es después de 4, 5, 6 días de lluvia, esos son eventos progresivos, lentos, no son aguas mansas, como dice el pueblo, eso no ahoga a nadie. Entonces esas aguas se van y penetran en el patio, penetran en la casita, penetran en la cocinita, una pero cosa le da tiempo a salir. Sí, no, ¿Y incluso, dónde sí hay peligro por 2 o 3 días de le voy a lluvia? decir, oiga, donde hay peligro. ¿Dónde hay peligro? Primero, ahí no se ahoga nadie. Segundo, oiga, donde hay peligro. Hay peligro en las montañas. Oiga, es que la zona de montaña, cuando la pluviometría es alta, es decir, mucha lluvia, los ríos que se secaron hace 20 años, como pasó en Puerto Plata hace 5 años, como pasó en San Cristóbal, en Los Cacaos, que en los lechos de esos ríos secos se levantaron barrios sumamente pobres, cosas terribles. Mire, no quiero tocar esos temas porque lo que pasó en la misión mía no es luchar contra la pobreza, sino hacer prevención. Oiga una cosa. Esas casas de San Cristóbal, de Los Cacaos, cuando la tormenta, eran viviendas que tenían 15, 16 hasta 20 años, comunidades que habían crecido en lechos de río. Cuando vinieron esa lluvia, la alta pluviometría, como dijo doña Gloria, en zonas de montaña, los ríos secos de 15 y 20 años recaudaron, jalan esa agua. Inmediatamente esa agua, porque es el desagüe natural, es lo que la naturaleza ha hecho para que las aguas se escurran. En esa magnitud se llevó a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un evento súbito. Las lluvias fueron muy rápido, no se emitieron alertas porque el evento fue súbito. Las alertas no dieron tiempo cuando se emitieron a evacuar a la persona y fue de noche. Entonces ahí es donde muere la persona. Pero ¿qué pasó en Puerto Plata? En Puerto Plata, en una comunidad, hacía 23 años que no llovía, ese río estaba seco y habían 17 casas. Vino súbitamente un evento, se creció lo que era un río, retomó su cauce y de las 17 casas se llevó 11. Recordemos eso que hace 5 años. Entonces, ¿qué sucede en el Bajo Yuna? En el Bajo Yuna es una zona demasiado extensa, que son 5 provincias, casi es, diríamos en términos de población, es más del 30% de la población, en términos de geografía, es casi una tercera parte del país, porque son las 5 provincias del norte, y es una zona altamente productiva, de naturaleza agrícola, porque se le cambió la vocación de suelo, el uso de suelo. La vocación era ganadera y los planes Aglipo 1 y 2 la convirtieron en agrícola. Entonces, ¿qué pasa con el Bajo Yuna? Que siempre está inundado porque lo que se produce es arroz. En tiempo de cosecha, eso siempre está inundado porque son de agua, producto de agua. Cuando viene la lluvia y eso está saturado. Y además de los ríos que por allí corren. Es la zona más peligrosa. Mira qué bien. La más intensa. La que ahora, afecta a un mayor número. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que hay es sufrimiento humano, pérdida de cosecha e incomodidad. ¿Por qué? Porque el Bajo Yuna se va inundando paulatinamente. Es un evento progresivo. Entonces ahí mueren personas hace 5 años, 5 años que murieron 2 jóvenes voluntarios porque iban en un bote a rescatar a una persona, es decir, a darle transporte, y se accidentó y ellos quedaron atrapados en unos alambres que estaban bajo las aguas, pero no fue porque los ríos los arrastraron. Ahí tampoco mueren grandes cantidades, mueren personas porque son agua mansa. Ahora, ¿dónde mueren personas? En la línea noroeste. ¿Por qué? Porque cuando hay desfogue de las presas, entonces esas aguas van a millón. Hacia Montecristi. Y oiga una cosa, cuando hay desfogue en Santiago, duran hasta 9, 10 y 11 horas para llegar, por rápido que vaya, a llegar a Palo Verde y a Montecristi. Entonces la comunidad de Palo Verde se inunda, una inundación terrible que dura hasta 8 y 10 días, pero no se ahoga nadie. ¿Por qué? Porque es una llanura, las aguas van creciendo paulatinamente, eventos sucesivos y progresivos, y no muere nadie. En Jaquimelle, esos son inundaciones permanentes, pero ya la gente está educada. Ahí había un sacerdote muy dinámico, a veces medio polémico, pero
pero era un hombre de Dios. Y entonces él educó a esa gente. Cuando iba la tropa a sacarlo. ¿A qué sacerdote se refiere usted? No recuerdo el nombre de él. Yo conversé con él una noche por teléfono hace como 6 años. O sea, ya él sacaba a la gente. Él lo educó y la sacaba y la gente lo obedecían. Y la defensa civil incluso, él era un técnico en gestión de riesgo, cosa que lo supimos después. Entonces, él llevaba era como una especie del Padre King en Mocoa, correcto. que decían que desde que había una llovinita, él lo llevaba a una parte alta. Y esa persona educó en los sermones. Y ya eso es automático, ellos de que ven que va a llover mucho, suben. Entonces, en San Juan es el asunto de que lo mismo que en Azo, en Barahona, hay una parte de cuando hay desfogues de presas, porque hay presas que son manuales y otras que son a voluntad, si no, no hay manera de controlarla. En San Juan está la Mesopotamia. Sí, entonces ahí, fíjese que lo de la Mesopotamia no se ha vuelto a repetir porque aquello fue un accidente, un mal manejo que se hizo en la Mesopotamia. Entonces, esa es la forma de cómo se comportan las áreas vulnerables, de cuál es el riesgo que corre la gente. Pero a veces hablamos que el río, que el Isabela, que los ama. No, ese no es el problema. Eso no es el peligro. El caso de Santiago, ¿qué fue lo que pasó en Santiago? Bueno, me refiero a lo de la presa de Taveras. Bueno, eso fue un accidente. Un accidente, por más vuelta que se le dé, eso fue un accidente. ¿Son accidentes quiere decir que abrieron lo que no tenían que abrir? Bueno, fue un manejo inadecuado. No, pasó lo siguiente. Las aguas caídas, el cálculo de las aguas que se esperaban, superó, o sea, la realidad superó los cálculos. Usted sabe que cada presa tiene un manual, cada presa tiene un manual de operación. Entonces ese manual de operación dice cuál es la cota máxima en la que debe operar una presa fuera de temporada ciclónica y la cota máxima permitida dentro de temporada ciclónica. Por ejemplo, esa presa podríamos decir que trabajaba, es un ejemplo que voy a poner, no tiene que ser exacto, 23 puntos o 23.24 fuera de temporada ciclónica o a 27 cota máxima, pero en temporada ciclónica tiene que tener una holgura precisamente por las evacuaciones y por la lluvia y la pluviometría. Tiene que bajar, por ejemplo, 4 puntos. De 27, es un ejemplo que estoy poniendo, tiene que bajarlo a 23. No puede pasar de 23 por la temporada ciclónica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se maneja pluviometría calculada, la existencia, para entonces mantenerlo dentro de los límites permitidos. Es decir, que es un procedimiento con una tabla que se hace, que no es tan sencillo. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no abren la compuerta? No se abre la compuerta, porque las aguas tienen 3 usos aquí, que es el industrial, que es el segundo de mayor consumo, la cerveza, el ron, los refrescos, todos los días esas aguas. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.